La abuela es abandonada por sus hijos solo con una cabra vieja, pero ella encuentra un lugar que cambia todo. El portón se cerró con un golpe que le atravesó el pecho. Doña Eulalia sintió cómo el sonido retumbaba en sus huesos viejos, en su corazón cansado, en todo lo que alguna vez creyó que era su lugar en el mundo. El amanecer apenas pintaba el cielo de gris, y el viento arrastraba polvo por el patio, como si quisiera borrar sus últimas huellas de esa casa que fue suya por más de 40 años. Frente a ella estaban Ramiro y Leticia, sus hijos. Pero esa mañana parecían desconocidos, con ojos fríos y bocas apretadas en muecas de fastidio. Ramiro, el mayor, le puso en la mano una cuerda áspera que le raspó la piel. Del otro lado, una cabra vieja, flaca y canosa, jaló con cansancio. El animal tenía las costillas marcadas y el pelaje descolorido, como si también hubiera vivido demasiado y ya nadie lo quisiera. «Aquí está tu herencia, mamá», dijo Ramiro sin mirarla a los ojos. La cabra y un terreno allá en San Isidro. Leticia sostenía un papel doblado con las puntas dobladas. Lo dejó caer sobre la palma abierta de su madre como quien tira basura. «Ya no estorbes aquí», soltó con voz seca. «Nosotros tenemos que seguir adelante, tú ya cumpliste». Eulalia apretó el papel entre sus dedos arrugados. No dijo nada. Las palabras se le habían atorado en algún lugar entre la garganta y el alma. Llorar era para después, para cuando nadie la mirara, como cuando enterró a don Donato, su marido. Él le juró que la cuidaría hasta después de irse, que nunca estaría sola. Pero ahora estaba más sola que nunca. Ella fue la que cocinó en el fogón de leña desde antes de que saliera el sol, la que vendió tortillas en el mercado para que Ramiro pudiera estudiar en la ciudad y Leticia comprara sus vestidos bonitos, la que guardó luto en silencio cuando Donato murió tosiendo sangre, sin quejarse nunca. Por eso dolía más. No era pobreza lo que le daban, era traición. Cuando dio media vuelta para irse, sintió un jalón en su falda. Volteó y vio a Lupita, su nieta de 6 años, aferrándose a ella con los ojos llenos de lágrimas. Detrás venía Ana, más chiquita, de apenas 4 años, con el cabello despeinado y la cara sucia de haber dormido mal. «Llévatelas», ordenó Ramiro haciendo un gesto de fastidio con la mano. «Aquí nomás dan lata, mi hermana no las quiere». Leticia se cruzó de brazos y miró hacia otro lado, como si sus propias hijas le dieran vergüenza. «Son una carga, mamá. Tú ya criaste hijos, que sean tu compañía ahora». Eulalia sintió cómo se le partía algo adentro, no por ella, sino por esas niñitas que no tenían la culpa de nada. Las abrazó contra su pecho y sintió cómo temblaban. Lupita escondió la cara en el rebozo de su abuela y Ana se aferró a su pierna como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. «Está bien», susurró Eulalia. «Vámonos, mis niñas, vámonos». Y sin mirar atrás, sin darles a Ramiro y Leticia el gusto de verla quebrada, comenzó a caminar. La cabra la seguía jalando la cuerda y las niñas caminaban a su lado, calladas y asustadas. La brecha que salía del pueblo era larga y polvosa. El viento les pegaba en la cara y el olor a zacate seco subía de la tierra agrietada. A los lados, los mezquites pelones se recortaban contra el cielo bajo, como esqueletos de árboles que alguna vez tuvieron vida. «Abuelita, ¿a dónde vamos?», preguntó Lupita con voz chiquita. «A nuestro lugar, mija», respondió Eulalia, aunque no estaba segura de qué significaba eso. «A donde nos toca estar». Ana estaba cansada de caminar y empezó a llorar. Lupita también se veía agotada. Eulalia se detuvo, miró a la cabra y tuvo una idea. Con cuidado, subió a las niñas sobre el lomo flaco del animal. Se abrazaron una a la otra y la cabra, como si entendiera el encargo, avanzó despacio sin protestar. Caminaron durante horas bajo el sol que empezaba a calentar. Eulalia sentía las piernas pesadas y la espalda adolorida.
pero no se permitió detenerse. Tenía que llegar antes de que cayera la noche. San Isidro no era un lugar, era un silencio, un puñado de casas desperdigadas, una iglesia chiquita con la torre descascarada, un mercado que apenas abría 2 veces por semana. El terreno que Ramiro mencionó quedaba a las afueras, donde terminaba el ejido y empezaba la nada. Cuando por fin llegaron, Eulalia sintió que el corazón se le hundía. El terreno era un baldío pedregoso, lleno de tierra seca y espinas. En medio había un pozo sellado con tablas viejas y cal. Como una herida tapada a la fuerza, a unos pasos se levantaba una cabaña que apenas merecía ese nombre. Paredes de adobe mordidas por el sol, sin techo, sin puerta, sin nada que prometiera refugio. «¿Aquí vamos a vivir?», preguntó Lupita con los ojos muy abiertos. Eulalia tragó saliva y asintió. «Sí, mija, aquí mero». Las bajó de la cabra y las 3 se quedaron paradas en medio de ese baldío. Mirando lo que ahora era su hogar, el viento silbaba entre las piedras y el polvo les entraba en los ojos. Ana empezó a llorar otra vez. Lupita la abrazó y también se puso a llorar. Y Eulalia, por primera vez en todo el día, sintió que las lágrimas se le escapaban sin permiso, pero las secó rápido con el dorso de la mano. No podía darse el lujo de quebrarse. Las niñas la necesitaban de pie. «No lloren, mis niñas», les dijo con voz firme. «Estamos juntas, y mientras estemos juntas, todo va a estar bien». No estaba segura de creer sus propias palabras, pero las dijo de todas formas. Esa primera noche fue larga y fría. Eulalia juntó piedras y ramas secas para hacer una fogata pequeña. En una olla abollada que encontró entre los escombros de la cabaña, calentó un poco de agua. No tenían comida, pero al menos tenían calor. Las niñas se acurrucaron contra ella, envueltas en su rebozo. La cabra se echó cerca del fuego como si también necesitara compañía. Eulalia miró las estrellas que brillaban en el cielo oscuro y pensó en Donato. «¿Dónde estás, viejo? ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué nuestros hijos se volvieron tan crueles?». Pero no había respuestas en el silencio de la noche. Antes de dormir, cuando las niñas ya respiraban profundo, Eulalia se levantó y caminó hasta la iglesia del pueblo. Era una caminata corta, pero sus piernas pesaban como piedras. Empujó la puerta de madera y entró al espacio oscuro que olía a velas y a incienso viejo. Se hincó frente al altar, juntó las manos y cerró los ojos. «Diosito», susurró, «no te pido que me regreses lo que perdí. No te pido venganza contra mis hijos. Solo te pido fuerza. Fuerza para seguir de pie. Fuerza para cuidar a estas niñas. Fuerza para no olvidar quién soy». Permaneció ahí un rato largo, en silencio, sintiendo cómo el peso del día se le acomodaba en los hombros. Cuando salió, el viento todavía soplaba frío, pero algo dentro de ella se sentía un poco más firme. Regresó al baldío donde las niñas dormían, junto al fuego que ya empezaba a apagarse. Se acostó junto a ellas, las abrazó contra su pecho y cerró los ojos. Mañana sería otro día y tendría que encontrar la manera de sobrevivir, porque eso era lo único que le quedaba, sobrevivir, y sabía que sobrevivir era la única forma de mantener su dignidad. Los primeros rayos del sol entraron por donde debió haber techo y le pegaron directo en la cara. Eulalia abrió los ojos sintiendo cada hueso de su cuerpo adolorido. Las niñas todavía dormían, acurrucadas una contra la otra como cachorros buscando calor. La cabra ya estaba despierta, masticando unas hierbas secas que encontró entre las piedras. Se levantó despacio para no despertar a Lupita y Ana. El frío de la madrugada todavía flotaba en el aire, pero el sol prometía otro día de calor castigador. Miró alrededor del baldío y sintió el peso de la realidad. Necesitaba agua, comida y alguna forma de proteger a las niñas del sol y del frío nocturno. Lo primero era el agua.
El pozo estaba sellado con tablas viejas, clavadas con fuerza y cubiertas de cal seca. Intentó jalar una, pero estaba demasiado firme y sus manos viejas no tenían la fuerza suficiente. Tendría que buscar agua en otro lado. Caminó hacia el centro de San Isidro con la cabra siguiéndola. El pueblo apenas despertaba. Un par de perros flacos husmeaban entre la basura y una señora barría la entrada de su casa levantando nubes de polvo. «Buenos días», saludó Eulalia. La mujer la miró de arriba abajo con curiosidad. «Buenos días. ¿Usted es nueva por aquí?» «Sí, señora, acabo de llegar. ¿Dónde puedo conseguir agua?» La mujer señaló con la escoba hacia el final de la calle. «Hay un pozo comunitario allá, junto a la tiendita, pero tiene que traer su cubeta». Eulalia no tenía cubeta ni dinero para comprar una. Asintió con la cabeza y siguió caminando. Cada paso le recordaba que estaba empezando desde cero, o peor, desde menos que cero. En el pozo comunitario había otras mujeres sacando agua, platicando mientras jalaban la cuerda. La miraron con esa mezcla de curiosidad y desconfianza que se reserva para los forasteros. «Disculpen», dijo Eulalia acercándose. «¿Alguna de ustedes me prestaría una cubeta? Les prometo que se las devuelvo en cuanto pueda». Las mujeres intercambiaron miradas, una de ellas de cara redonda y ojos amables. Le tendió una cubeta de plástico roja. «Tenga, doñita, no hay problema». «Muchas gracias, Dios se lo pague». «¿De dónde viene?», preguntó otra mujer mientras enrollaba la cuerda del pozo. «De allá del pueblo de San Miguel». «Me vine para acá con mis nietas», no dijo más. No quería dar explicaciones que dolieran al repetirlas. Llenó la cubeta y regresó a la cabaña. Las niñas ya estaban despiertas, sentadas sobre unas piedras. Calladas y con caras de hambre, Eulalia les dio de beber agua en una lata vieja que encontró entre los escombros. No era mucho, pero era algo. «Tengo hambre, abuelita», dijo Ana con voz chiquitita. «Lo sé. Mi amor, ahorita vamos a buscar algo de comer. ¿Pero dónde? ¿Cómo? No tenía dinero, no tenía comida, no tenía nada más que sus manos y su voluntad de seguir adelante. Decidió ir al mercado. Quizás alguien necesitaría ayuda, o podría vender algo, lo que fuera». Tomó a las niñas de la mano y caminaron hasta la plaza donde se ponían los puestos 2 veces por semana. El mercado era pequeño, apenas una docena de vendedores con sus productos extendidos sobre petates y cajas de madera. Había frutas, verduras, quelites, chiles secos, tortillas recién hechas que olían a gloria. Eulalia se acercó a una señora que vendía elotes cocidos. «Buenos días, señora. ¿No necesita ayuda con algo?» «Yo puedo trabajar». La mujer la miró con lástima. «Ay, doñita, ahorita no. Apenas vendo para comer yo misma». Probó en otros puestos. La respuesta fue siempre la misma. No había trabajo, no había dinero. La cosa estaba difícil para todos. Algunos ni siquiera la miraban a los ojos, como si la pobreza fuera contagiosa. Lupita jaló su falda. «Abuelita, tengo mucha hambre». A Eulalia se le hizo un nudo en la garganta. Estaba a punto de llorar de impotencia cuando escuchó una voz detrás de ella. «Oiga, señora, venga para acá». Se volteó y vio a una mujer bajita, robusta, con la cara morena curtida por el sol. Sostenía una bolsa de plástico en la mano. «Me llamo Natividad, pero todos me dicen Doña Nati. Usted es la que llegó ayer al terreno de los López, ¿verdad?» «Sí, señora, soy Eulalia. Mire, esto es para usted y las niñas». No es mucho, pero algo es. Le extendió la bolsa. Dentro había un plato de frijoles refritos cubierto con una tortilla, un puñito de maíz y 2 naranjas. «Señora, yo no puedo. No tengo cómo pagarle. Nadie le está pidiendo nada», dijo doña Nati con firmeza. «Aquí la gente no se come a los suyos. Cuando pueda, usted ayudará a alguien más. Así funcionan las cosas en San Isidro». Eulalia sintió que las lágrimas se le escapaban sin permiso.
Gracias, gracias de verdad. Ándele pues, llévese eso y que coman las niñas. Y si necesita algo, mi casa es la tercera después del pozo comunitario, la que tiene una bugambilia morada en la entrada. Doña Nati se fue sin esperar respuesta, perdiéndose entre los puestos del mercado como un ángel que cumplió su encargo. Eulalia regresó a la cabaña con las niñas y repartió la comida. Los frijoles estaban calientes todavía, y las tortillas suaves. Ana y Lupita comieron con desesperación, manchándose la cara y las manos. Eulalia apenas probó un poco, guardando la mayor parte para ellas. Después de comer, las niñas se quedaron dormidas sobre el rebozo extendido en el suelo. Eulalia aprovechó para explorar mejor el terreno. Caminó entre las piedras, observando cada rincón del baldío. La tierra estaba seca y agrietada, pero quizás se podría sembrar algo si conseguía agua. Sus ojos volvieron al pozo sellado. ¿Por qué estaba cerrado? ¿Qué había allá abajo? La curiosidad le picaba, pero no tenía herramientas para abrirlo. La cabra, que había estado pastando hierbas secas, se acercó al pozo y empezó a olfatear las tablas. Rascó la tierra con las pezuñas y baló mirando el brocal, como si llamara a alguien desde adentro. «¿Qué tienes, animalito?», le preguntó Eulalia, acariciándole el lomo. «¿Qué sientes ahí?». La cabra volvió a balar, más fuerte esta vez. Por la tarde, cuando el sol empezaba a bajar, Eulalia caminó hasta la iglesia. Necesitaba un momento de paz, un respiro del peso que cargaba. La iglesia estaba vacía, fresca y oscura. Se sentó en una de las bancas de madera y cerró los ojos. «¿Puedo ayudarle en algo, señora?». Abrió los ojos y vio a un hombre de unos 60 años, con pelo canoso y sotana negra, el padre del pueblo. «Buenas tardes, padre, yo solo. Necesitaba un momento de calma». «Claro, claro, este es su lugar. ¿Es usted nueva en San Isidro?». «Sí, padre. Llegué ayer con mis nietas». El sacerdote se sentó en la banca de enfrente y la miró con atención. «Soy el padre Esteban. ¿Cómo se llama?». «Eulalia, padre». «Mucho gusto, doña Eulalia. Si necesita algo, con confianza. La comunidad aquí es pequeña, pero nos cuidamos entre todos». Eulalia sintió ganas de contarle todo, de vaciar su corazón de todo el dolor que cargaba, pero las palabras no salían. Todavía era muy pronto. La herida estaba muy fresca. «Gracias, padre. Con solo estar aquí me siento mejor. Las puertas de esta casa siempre están abiertas para usted y sus nietas». Cuando regresó a la cabaña, las niñas ya habían despertado y jugaban con unas piedritas que encontraron. La cabra las observaba atenta, como una guardiana silenciosa. Esa noche, Eulalia volvió a encender el fuego entre las piedras. Calentó un poco de agua y les dio de beber a las niñas. No tenían más comida, pero al menos tenían calor y compañía. «Abuelita», dijo Lupita antes de dormir, «¿mañana también vamos a tener comida?». «Sí, mija, mañana vamos a tener». No sabía cómo, pero encontraría la manera. Se acostó con las niñas bajo el cielo lleno de estrellas, escuchando el viento que se colaba por donde debió haber techo. Era su tercera noche en San Isidro, y aunque todo era difícil, sentía algo diferente. Sentía que quizás, solo quizás, no estaba completamente sola. Luna se estaba comportando raro. Cada mañana, en cuanto el sol asomaba, la cabra se plantaba frente al pozo sellado y no se movía de ahí. Olfateaba las tablas viejas, rascaba la tierra con las pezuñas y balaba mirando hacia el brocal, como si alguien le respondiera desde las profundidades. «Abuelita, ¿por qué Luna hace eso?», preguntó Lupita una mañana, mientras desayunaban tortillas que doña Nati les había llevado el día anterior. «No sé, mija. Los animales sienten cosas que nosotros no. ¿Crees que hay algo ahí abajo?». Eulalia miró hacia el pozo. Las tablas estaban tan viejas que algunas ya tenían grietas, y la cal que las cubría se desprendía en pedazos. ¿Por qué alguien sellaría un pozo con tanta fuerza? En tiempos de sequía, el agua era vida.
No tenía sentido taparlo así, como si quisieran asegurarse de que nadie jamás lo abriera. ¿Quién sabe? Lupita, quién sabe, pero la pregunta se le quedó picando en la mente como una espina. Los días pasaban lentos y pesados. Eulalia conseguía algún trabajito aquí y allá. Lavar ropa para doña Nati, ayudar en la cocina de una fonda, barrer la iglesia. Le pagaban con comida más que con dinero, pero era suficiente para que las niñas no se durmieran con el estómago vacío. Una tarde, mientras regresaba del mercado con unas papas que le habían regalado, vio a Luna otra vez frente al pozo. Esta vez estaba escarbando la tierra con desesperación, levantando polvo y balando con urgencia. Levantando polvo y balando con urgencia. «¿Qué te pasa, animalito?», le dijo acariciándole el lomo. Luna la miró con esos ojos amarillos y volvió a balar. Más fuerte esa noche, Eulalia no pudo dormir. Daba vueltas en el petate mientras las niñas dormían profundo a su lado. Cerró los ojos y de pronto estaba soñando. Soñó con Donato. Estaba parado junto al pozo, tal como era antes de enfermarse, fuerte, con las manos callosas y la mirada tranquila. La miraba con esos ojos que siempre le decían todo, sin necesidad de palabras. «Eulalia», le dijo con voz clara. «Busca, no te rindas, busca». «¿Buscar qué, viejo?», le preguntó ella en el sueño, pero Donato solo señaló el pozo y desapareció como humo en el viento. Despertó con el corazón latiendo rápido y la frente sudada. Afuera, Luna balaba otra vez. Era como si el animal y su marido muerto estuvieran tratando de decirle lo mismo. Al día siguiente buscó a doña Nati y le preguntó sobre el pozo del terreno de los López. Doña Nati frunció el ceño mientras echaba tortillas en el comal. «Ese pozo lleva sellado desde hace años. Nadie sabe bien por qué, pero ¿por qué lo cerraron así? Hay varias historias. Unos dicen que se secó, otros que estaba contaminado, y hay quien jura que alguien se cayó ahí hace tiempo y por eso lo taparon, pero puras habladurías. ¿Quién sabe que sea verdad? Y los López, ¿quiénes eran? La familia que tenía ese terreno antes. Se fueron hace años. Cuando don Donato se los compró, Eulalia sintió un cosquilleo en la espalda. ¿Don Donato compró ese terreno? Sí, mija, su marido lo compró hace como 5 años, según me acuerdo. Nadie supo para qué porque nunca hizo nada con él. Quedó ahí nomás, abandonado. Eulalia sintió que algo se movía en su pecho. Donato nunca le había dicho nada sobre ese terreno. ¿Por qué lo compró? ¿Qué planeaba hacer con él? Esa tarde fue al mercado y se puso a escuchar las conversaciones de la gente. En tiempos de sequía, todo el mundo hablaba del agua, los pozos que se secaban, los que seguían dando. ¿Quién tenía derechos sobre qué agua? El ejido está pleiteando con los del rancho los sauces por el agua del arroyo, decía un señor con sombrero ranchero. Es que el agua vale oro ahorita. El que tiene agua, o tiene todo, respondía otro limpiándose el sudor de la frente. Por eso hay que registrar bien los derechos de agua, para que no vengan después a quitártela. Eulalia se quedó pensando. Sacó el papel arrugado que Leticia le había dado el día que la corrieron de la casa. Lo había guardado en el fondo de su bolsa sin volver a mirarlo. Lo desdobló con cuidado y leyó las letras borrosas. Terreno ubicado en el ejido de San Isidro, parcela 47, con derechos de agua correspondientes al pozo registrado. Derechos de agua. El pozo estaba registrado. Su corazón empezó a latir más rápido. Fue corriendo hasta donde el padre Esteban, quien estaba podando las plantas del atrio de la iglesia. «Padre, disculpe, ¿usted sabe dónde puedo averiguar sobre derechos de agua aquí en el ejido?» El padre Esteban dejó las tijeras de podar y se limpió las manos en el pantalón. «En la comisaría del ejido, doña Eulalia. Ahí tienen todos los registros de las parcelas y los pozos. ¿Por qué? ¿Tiene algún problema?» «No sé, padre, pero necesito averiguar algo».
La comisaría está en el edificio junto al mercado. Don Fortino es el comisario. Dígale que va de mi parte». Eulalia llegó a la comisaría con el papel en la mano. Era un edificio chico de paredes descarapeladas y un letrero que decía «Comisaría Ejidal de San Isidro». Adentro, un señor gordo con bigote revisaba unos documentos. «Don Fortino», «El mismo. ¿En qué le puedo servir?» «Vengo a preguntar sobre un terreno, la parcela 47». El comisario levantó las cejas. «La parcela 47. Esa tiene su historia». «¿Por qué pregunta?» «Porque es mío. Mi esposo la compró y ahora me la dejaron a mí». «Ah, usted debe ser la señora de don Donato López. Él vino hace años a registrar los derechos del pozo. Trajo todos sus papeles en orden». El corazón de Eulalia dio un brinco. «Los derechos del pozo están registrados». «Sí, señora, ese pozo tiene derechos de agua muy antiguos, de cuando se formó el ejido. Vale mucho, especialmente con la sequía que nos está pegando. El que tenga ese pozo puede vender agua o usarla para sembrar. Es una joya». Eulalia sintió que las piernas le temblaban. «¿Y esos derechos están a nombre de quién?» Don Fortino revisó un libro viejo lleno de anotaciones. «A nombre de don Donato López, y supongo que ahora son suyos si usted es la viuda». «Sí, soy la viuda». Salió de la comisaría con la mente dando vueltas. Donato le había dejado algo valioso, algo que podía cambiar todo. Pero, ¿por qué nunca le dijo nada? ¿Por qué lo mantuvo en secreto? Esa noche volvió a soñar con él. Esta vez, Donato estaba sentado junto al pozo con una sonrisa triste en el rostro. «Lo hice por ti, Eulalia, porque sabía que algún día me ibas a necesitar, porque no confié en que nuestros hijos te cuidaran. Perdóname por no decírtelo antes, pero tenía que estar seguro». «¿Seguro de qué, viejo? De que ellos mostraran quiénes eran de verdad. Les di una oportunidad de hacer lo correcto. No la tomaron». Eulalia despertó con lágrimas en las mejillas. Miró hacia el pozo y vio a Luna parada ahí, como siempre, balando suavemente en la oscuridad de la noche. «Ya voy, Luna», susurró. «Ya voy a entender qué es lo que quieres decirme». Se levantó despacio sin despertar a las niñas y caminó hasta el pozo. La luna llena iluminaba las tablas viejas y la cal desprendida. Se arrodilló y puso la mano sobre la madera. «Donato», susurró, «sé que me estás cuidando. Sé que me dejaste algo aquí y yo te prometo que lo voy a encontrar». El viento sopló suave, como una respuesta, y por primera vez desde que llegó a San Isidro, Eulalia sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza, una esperanza pequeña, frágil como la flama de una vela, pero viva. Había algo en ese pozo, algo importante, y Luna lo sabía. Solo era cuestión de tiempo para descubrir qué. El viento llegó de golpe esa tarde. Como si el cielo se hubiera enojado, las nubes grises corrían rápido y el polvo volaba por todos lados, metiéndose en los ojos y en la boca. Eulalia metió a las niñas en la cabaña y les dijo que no salieran. «Abuelita, tengo miedo», dijo Ana abrazándose a sus piernas. «No pasa nada, mi amor, es solo viento, ya va a pasar». Pero el viento no pasaba, se puso cada vez más fuerte, silbando entre las piedras y sacudiendo las paredes de adobe de la cabaña. Eulalia salió a buscar a Luna para meterla también, pero la cabra estaba en su lugar de siempre, frente al pozo, balando contra la tormenta. «Ándale, Luna, vente pa' dentro». Pero Luna no se movía, sus ojos amarillos miraban fijo las tablas del pozo, como si viera algo que Eulalia no podía ver. De repente, una ráfaga violenta sacudió todo. Una de las tablas viejas del pozo, la más podrida, se desprendió con un crujido seco y salió volando. Cayó a varios metros de distancia levantando polvo. Eulalia se acercó despacio. Por la abertura que dejó la tabla salía un aliento húmedo, oscuro, que olía a metal oxidado y a encierro. Un olor de cosas guardadas por mucho tiempo.
Luna metió el hocico en la rendija y baló fuerte, desesperada. ¿Qué hay ahí abajo, animalito? ¿Qué es lo que hueles? El corazón le latía rápido, sintió esa intuición antigua, la misma que la había guiado toda su vida en los momentos importantes. Era como si don Donato le jalara el corazón desde algún lugar invisible, diciéndole: «Aquí está, Eulalia, aquí está lo que dejé para ti». Esperó a que el viento se calmara un poco y fue corriendo a buscar a doña Nati. La encontró amarrando sus macetas para que no se las llevara la tormenta. «Doña Nati, necesito su ayuda, es urgente». «¿Qué pasó, mija? ¿Están bien las niñas?» «Sí, están bien, pero el viento tumbó una tabla del pozo y... necesito bajar algo de ahí, necesito ayuda». Doña Nati la miró con los ojos muy abiertos. «¿Bajar algo? ¿Del pozo? ¡Ay, Eulalia! ¿Qué te hace pensar que hay algo ahí abajo?» «No lo sé, pero lo siento. Sé que hay algo importante». Doña Nati la miró un momento largo, como sopesando si estaba loca o no. Finalmente asintió. «Está bien, vamos, pero si nos caemos ahí las dos, nadie va a venir a sacarnos». Llegaron al pozo cuando la tormenta empezaba a calmarse. Las otras tablas seguían firmes, pero la abertura era suficiente para meter algo. Doña Nati trajo un lazo grueso del que usaba para amarrar a sus chivos, y Eulalia encontró un gancho viejo de metal entre los escombros de la cabaña. «Vamos a bajar el gancho amarrado al lazo», dijo doña Nati. «A ver si logramos enganchar algo». Amarraron el gancho con varios nudos y lo bajaron por la abertura. El pozo era profundo, el lazo bajaba y bajaba, y todavía no tocaba el fondo. «Debe tener como 20 metros», calculó doña Nati soltando más cuerda. Por fin sintieron que el gancho tocaba algo. No era agua, era algo sólido. Movieron el lazo de un lado a otro, tratando de enganchar lo que fuera que estuviera ahí abajo. Lupita y Ana habían salido de la cabaña y observaban con los ojos muy abiertos. «¿Qué están haciendo, abuelita? Buscando un tesoro, mija. ¿De verdad hay un tesoro?» «Eso vamos a ver». Después de varios intentos, sintieron que el gancho se atoraba en algo. Jalaron con cuidado. Estaba pesado. «Hay algo», dijo Eulalia con el corazón en la garganta. «Hay algo enganchado». Entre las dos jalaron despacio, con paciencia, sin soltar el lazo. Poco a poco fueron subiendo lo que fuera que estuviera al otro lado. Los brazos les dolían, las manos les ardían, pero no se detuvieron. Cuando por fin asomó por la abertura, Eulalia dejó escapar un grito ahogado. Era una caja de lata, grande, rectangular, del tamaño de una caja de zapatos, pero más honda. Estaba oxidada por los años y el agua, pero cerrada con un candado viejo. La subieron completamente y la pusieron en el suelo con cuidado, como si fuera un niño rescatado del fondo del mundo. Estaba fría y pesada, y cuando la movieron, se escuchó algo adentro, como papeles o cartones. «¡Ay, Dios santo!», susurró doña Nati. «¿Qué será esto?». Eulalia la abrazó contra su pecho, sintiendo cómo le temblaban las manos. Luna se acercó y olfateó la caja, balando suavemente como diciendo: «¿Ves? Te lo dije. Necesitamos abrirla», dijo Eulalia. El candado estaba viejo y oxidado. Doña Nati golpeó con una piedra grande varias veces hasta que el metal cedió y se rompió. Eulalia respiró hondo y levantó la tapa. Adentro había papeles envueltos en un plástico grueso para protegerlos del agua. Los sacó con manos temblorosas y los desenvolvió despacio. Lo primero que vio fue la letra de Donato. Su letra firme y derecha en hojas amarillentas por el tiempo. Cartas, varias cartas escritas a mano. «Mi querida Eulalia», leyó en voz alta con la voz quebrada. «Si estás leyendo esto, es porque mis hijos no hicieron lo que era correcto. Es porque te necesité cuidar desde donde ya no estoy». Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Doña Nati le puso la mano en el hombro. «Sigue leyendo, mija». Eulalia continuó.
Cuando me enfermé y vi que la muerte venía por mí, empecé a ver las cosas claras. Vi cómo Ramiro miraba la casa con ojos de dueño. Vi cómo Leticia hacía cuentas de lo que iba a ser suyo. Y supe que cuando yo faltara, te iban a dejar sin nada. Por eso hice esto. Por eso compré el terreno de San Isidro con los derechos del agua. Por eso escondí estos papeles aquí, donde solo tú podrías encontrarlos si algún día me necesitabas. Eulalia no podía parar de llorar. Las niñas se acercaron y la abrazaron sin entender bien qué pasaba, pero sintiendo la importancia del momento, siguió leyendo entre sollozos. Le di a Ramiro una última oportunidad de hacer lo correcto. Le dejé la casa, le dejé las parcelas buenas, le dejé todo lo que podía hacer de él un hombre decente. Solo te pedí que te cuidara. Si lo hizo, entonces no necesitas esto. Pero si no lo hizo, si te humilló, si te dejó en la calle como perro viejo, entonces abre esta caja, aquí está todo. Debajo de las cartas había más papeles, documentos oficiales con sellos y firmas. Eulalia los revisó uno por uno con las manos temblando. El testamento original de don Donato, notariado y fechado 6 meses antes de su muerte, en él le dejaba a Eulalia el terreno de San Isidro con todos los derechos del agua del pozo, registrados ante el ejido y ante notario público. Había copias de recibos, documentos del ejido, mapas de la parcela y una libreta vieja donde Donato había guardado algo más, copias de documentos que Ramiro había firmado a escondidas, firmas falsificadas, ventas ilegales de parte de la parcela familiar, papeles que probaban el fraude. ¡Ay, Dios mío!, susurró doña Nati mirando los documentos. Don Donato sabía todo. Sabía que su hijo lo estaba robando. En la última carta, Donato escribía: «No dejé esto aquí para que te vengues, Eulalia. Lo dejé para que no te borren, para que sepas que tu vida valió, para que sepas que yo te amé hasta el último respiro y más allá. Si algún día te humillan, usa estos papeles, no para destruir a nuestros hijos, sino para recordarles que una madre no es basura que se tira. Y si no los necesitas nunca, entonces déjalos ahí y vive feliz. Pero si los necesitas, aquí están. Yo te cuido, mi amor. Siempre te voy a cuidar». Eulalia se abrazó a la caja y lloró como no había llorado desde que cerraron ese portón en su cara. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de dolor, sino de amor. Del amor más puro que había conocido. Donato no la había olvidado. Donato la cuidó hasta después de la muerte. Doña Nati también lloraba, limpiándose los ojos con el delantal. Ese sí era un hombre de verdad, Eulalia, de los que ya no quedan. Las niñas miraban los papeles sin entender bien qué significaban. Pero Lupita preguntó: «¿Estos papeles son buenos, abuelita?» Eulalia la abrazó contra su pecho. «Sí, mi amor, estos papeles son muy buenos. Estos papeles nos van a cambiar la vida». Luna baló suavemente, como si también entendiera que algo importante acababa de pasar. Esa noche, Eulalia guardó los documentos envueltos en el plástico dentro de la caja. Los escondió debajo de su petate, junto a su cuerpo, para que nadie pudiera quitárselos. Antes de dormir, miró al cielo lleno de estrellas y susurró: «Gracias, viejo. Gracias por no olvidarme. Gracias por amarme así». Y en algún lugar, más allá de las estrellas, Donato sonreía. Eulalia no durmió esa noche. Se quedó despierta mirando el techo inexistente, pensando en los papeles que ahora tenía bajo su petate. La verdad estaba ahí, escrita con la letra de Donato, sellada por notarios, respaldada por el ejido. Pero tener la verdad y saber qué hacer con ella eran dos cosas muy diferentes. Pensó en Ramiro, en sus ojos fríos cuando le cerró el portón en la cara, en Leticia, que ni siquiera miró atrás cuando arrojó a sus propias hijas como basura. ¿Qué iba a pasar si usaba esos documentos? Podría realmente destruir a sus propios hijos, pero luego
Miró a Lupita y Ana, dormidas a su lado. Tan chiquitas, tan inocentes, ellas merecían un futuro. Merecían saber que su abuela no era un estorbo, sino una mujer con dignidad. Cuando salió el sol, ya había tomado una decisión, necesitaba consejo. Después del desayuno, caminó hasta la iglesia con las niñas de la mano. El padre Esteban estaba regando las plantas del atrio cuando las vio llegar. «Buenos días, doña Eulalia. ¿Cómo amanecieron?» «Bien, padre, pero necesito hablar con usted, es importante». El sacerdote vio algo en sus ojos que le hizo dejar la manguera. «Claro, pasen al despacho, niñas. Quieren jugar en el jardín mientras su abuelita platica conmigo». Lupita y Ana asintieron y se fueron a perseguir mariposas entre las flores. En el despacho, Eulalia sacó los documentos de una bolsa de tela donde los había guardado. Se los mostró al padre Esteban uno por uno, explicándole todo. La caja en el pozo, las cartas de Donato, el testamento, las pruebas del fraude de Ramiro. El sacerdote leía en silencio, frunciendo el ceño cada vez más. Cuando terminó, se quitó los lentes y se frotó los ojos. «Ay, doña Eulalia, esto es muy serio». «Lo sé, padre, por eso vengo con usted. No sé qué hacer». «¿Qué es lo que le preocupa?» Eulalia juntó las manos sobre su regazo. «Son mis hijos, padre. Por más que me hayan hecho, son mis hijos. Si uso estos papeles, les voy a arruinar la vida. Ramiro puede ir a la cárcel por fraude. Leticia puede perder todo. Y yo no sé si puedo hacer eso». El padre Esteban se inclinó hacia adelante. «Eulalia, déjeme preguntarle algo. ¿Qué es peor, la justicia o la mentira?» «No entiendo, padre. Sus hijos la engañaron, la robaron, la echaron a la calle y lo hicieron creyendo que nunca habría consecuencias. Si usted no usa estos documentos, ¿qué les está enseñando? ¿Que está bien robar a su madre? ¿Que no pasa nada si tratan a la gente como basura?» Eulalia sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. «Pero son mis hijos, y usted es su madre, una madre que merece respeto, una madre que tiene derechos. Esto no es venganza, Eulalia, esto es justicia. Y las niñas que están allá afuera jugando necesitan ver que la justicia exista en tierra seca. Usted cree que debo hacerlo. Creo que debe hacer lo que don Donato quiso que hiciera, no dejarse borrar. Él le dejó estas herramientas por una razón. «Úselas», Eulalia asintió despacio. «¿Y cómo empiezo, padre? Yo no sé de leyes ni de papeles. Hay alguien que puede ayudarla, don Esteban Campos, un abogado que vive aquí en el pueblo. Es buen hombre y no cobra mucho. Yo puedo hablar con él si usted quiere». «Se lo agradecería mucho, padre». El padre Esteban sonrió. «Esto es lo correcto, Eulalia, y Dios está de su lado». 2 días después, Eulalia estaba sentada en la casa de don Esteban Campos. Un hombre de unos 50 años, con lentes gruesos y una sonrisa amable. Su oficina era un cuarto chico lleno de libros y papeles apilados por todos lados. «El padre Esteban me contó su situación», dijo don Esteban mientras revisaba los documentos que Eulalia le había llevado. «Y debo decirle, señora, que esto es un caso muy claro. Claro de que, licenciado, claro de fraude. Su hijo falsificó documentos, vendió propiedades que no le pertenecían y la despojó de su herencia legítima. Con estos papeles, usted tiene todo para ganar». Eulalia sintió un nudo en el estómago. ¿Y qué pasaría con él? Enfrentaría cargos penales, podría ir a la cárcel, dependiendo de cuánto haya robado. Tendría que devolver todo lo que vendió ilegalmente. La casa familiar probablemente tendría que venderse para pagar deudas. ¡Ay, Dios! Don Esteban se quitó los lentes y la miró con seriedad. «Señora Eulalia, entiendo que es su hijo, pero déjeme decirle algo. Yo he visto muchos casos así, hijos que roban a sus padres, que los botan como trapos viejos, y si no hay consecuencias, lo siguen haciendo con otros. Su hijo no solo la robó a usted, robó a sus sobrinas, les quitó su futuro,
Eulalia miró por la ventana. Afuera, Lupita y Ana esperaban sentadas en la banqueta. ¿Cuánto me cobraría por ayudarme? Normalmente cobraría unos 10,000 pesos, pero el padre Esteban me contó su situación. Le voy a cobrar lo que pueda pagar, y si no puede pagar nada ahorita, me paga cuando pueda. Eulalia sintió ganas de llorar otra vez. Gracias, licenciado. No sabe cuánto se lo agradezco. No me agradezca, esto es lo justo, y yo me metí a abogado para hacer justicia, no para hacerme rico. Esa misma tarde fueron a la comisaría del ejido. Don Fortino, el comisario, revisó los documentos que don Donato había dejado en el pozo. Todo está en orden, dijo después de revisarlos con cuidado. El testamento es legítimo, los derechos del agua están registrados a nombre de don Donato y, por ley, pasan a la viuda, señora Eulalia. Este pozo es suyo, y con la sequía que tenemos este pozo vale mucho dinero. ¿Cuánto dinero?, preguntó don Esteban. El agua aquí se está vendiendo a 50 pesos el tambo. Ese pozo puede producir unos 100 tambos al día si se le pone una bomba. Haga las cuentas. Eulalia hizo las cuentas en su cabeza. 5,000 pesos al día. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir con dignidad. Era suficiente para que las niñas fueran a la escuela. Era suficiente para que ella dejara de ser una carga. ¿Y qué pasa si alguien quiere quitármelo?, preguntó con miedo. Nadie se lo puede quitar. Señora, los derechos están registrados, están protegidos por la ley. Mientras usted tenga esos papeles, ese pozo es suyo. Salieron de la comisaría con algo que Eulalia no había sentido en mucho tiempo. Esperanza real. No solo la esperanza frágil de sobrevivir un día más, sino la esperanza de construir algo, de tener futuro. Esa noche, mientras las niñas dormían, Eulalia sacó los documentos y los releyó a la luz de una vela. Las palabras de Donato le llegaban como abrazos desde el otro mundo, no para que odies, sino para que no te borren. No era odio lo que sentía, era justicia, era dignidad, era el derecho de existir sin disculparse por seguir viva. Tomó papel y lápiz y empezó a escribir. Necesitaba poner en orden sus pensamientos, sus miedos, sus decisiones. Escribió sobre Ramiro y Leticia, sobre cómo los crió, cómo les dio todo, sobre el día que le cerraron el portón, sobre las niñas que ahora dormían a su lado, sobre Luna, la cabra que nadie quería, pero que había sido la llave para encontrar la verdad. Escribió hasta que las palabras se le acabaron y solo quedó el silencio de la noche. Dobló el papel y lo guardó junto con los documentos de Donato. Al día siguiente, don Esteban Campos empezó los trámites legales. Presentó el testamento ante el juez del distrito. Presentó las pruebas del fraude. Solicitó una investigación formal contra Ramiro. La maquinaria de la justicia empezó a moverse, lenta pero segura, y Eulalia, por primera vez desde que llegó a San Isidro, sintió que no estaba sola. Tenía a doña Nati, tenía al padre Esteban, tenía a don Esteban Campos, tenía a las niñas, tenía a Luna, y tenía algo más importante, tenía la verdad que Donato había guardado para ella en el fondo de un pozo. La verdad que nadie podía quitarle. Ahora solo faltaba ver qué iba a pasar cuando Ramiro y Leticia se enteraran de que su madre ya no era la vieja indefensa que creyeron votar. La noticia viajó rápido. Como siempre pasa en los pueblos chicos, para el fin de semana, medio San Isidro, ya sabía que doña Eulalia, la viejita que llegó sin nada, tenía documentos importantes, que don Donato le había dejado el pozo con todos sus derechos, que había un abogado de por medio, y si la noticia llegó a San Isidro, también llegó a San Miguel, donde Ramiro y Leticia seguían viviendo en la casa que había sido de sus padres. Fue un martes por la tarde cuando Eulalia vio llegar a un hombre que no conocía.
Era flaco, de bigote ralo, con sombrero de palma y botas polvorientas. Se acercó al terreno donde ella estaba colgando ropa mojada en un lazo que había amarrado entre dos postes. Doña Eulalia. Ella se volteó, sintiendo de inmediato que algo no andaba bien. Sí, soy yo. ¿Quién pregunta? Soy Chuy, primo de Ramiro. Él me mandó a ver cómo estaba usted. Eulalia apretó la pinza de ropa entre sus dedos. Ahora sí se acuerda Ramiro de que tengo una madre. Chuy se quitó el sombrero y lo giró entre las manos con nerviosismo. Mire, doña, yo vengo en son de paz. Ramiro nomás quiere saber si es cierto lo que anda diciendo la gente, que usted tiene unos papeles de mi tío Donato. ¿Y si los tengo qué? Pues que Ramiro dice que esos papeles no pueden ser buenos, que su papá estaba enfermo cuando los hizo y no sabía lo que firmaba. Eulalia sintió la rabia subiéndole por el pecho. Mi marido sabía perfectamente lo que hacía. Estaba enfermo del cuerpo, no de la cabeza. Eso digo yo, doña, pero Ramiro dice que... Bueno, que usted no se meta en problemas, que mejor deje las cosas como están. ¿O qué? ¿Me va a cerrar otro portón en la cara? Chuy bajó la mirada. Yo nomás vine a decirle lo que me mandaron. No quiero problemas con nadie. Se puso el sombrero y se fue caminando rápido, como si tuviera miedo de que Eulalia le gritara algo más. Cuando se fue, doña Nati salió de su casa. Había estado espiando desde la ventana. ¿Qué quería ese? Vino a asustarme. Ramiro ya se enteró. Pues que se prepare, porque aquí la gente está de tu lado. Eulalia, aquí ya saben quién eres y lo que has pasado. Pero las amenazas no se quedaron ahí. 2 días después, doña Nati llegó al terreno con la cara preocupada. Eulalia, necesito decirte algo. ¿Qué pasó? Ayer llegó un señor a mi casa. Dijo que venía de parte de tus hijos. Me ofreció 5,000 pesos si yo te convencía de que no siguieras con los papeles del abogado. Eulalia sintió que el estómago se le revolvía. ¿Y qué le dijiste? Le dije que se fuera mucho a la chingada, eso le dije, pero vine a avisarte porque esto se está poniendo feo. Tus hijos están moviendo gente para asustarte. No me van a asustar. Ya pasé por lo peor. Lo sé, mija, pero ten cuidado. La gente que tiene algo que perder es peligrosa. Esa misma semana, el padre Esteban también recibió una visita. Un señor bien vestido, con traje y corbata. Llegó a la iglesia diciendo que representaba a la familia López y que querían hacer una donación generosa a la parroquia. Solo pedían que el padre no se metiera en asuntos familiares. El padre Esteban lo corrió de la iglesia. Aquí no se compra la palabra de Dios, le dijo. Y doña Eulalia tiene todo mi apoyo. Don Esteban Campos, el abogado, también recibió llamadas. Alguien le ofreció el doble de lo que Eulalia le estaba pagando si dejaba el caso. Él también se negó. Ya estoy viejo para venderme, les dijo. Y este caso es de los que uno recuerda cuando se muere. Pero la presión seguía aumentando. Una noche, mientras Eulalia y las niñas dormían, escucharon ruidos afuera, ladridos de perros, pasos, voces susurrando. Eulalia se levantó con el corazón latiéndole rápido, agarró un palo que tenía junto a la puerta y salió despacio. ¿Quién anda ahí? Luna empezó a balar fuerte, como advirtiendo de peligro. Vio sombras moviéndose cerca del pozo, 2 hombres con linternas. Oiga, ¿qué hacen en mi terreno? Los hombres se voltearon, sorprendidos. Uno de ellos levantó las manos. Tranquila, señora, nomás estamos viendo el pozo. Nos mandaron a checarlo. ¿Quién los mandó? Los hombres se miraron entre ellos. Ramiro López dice que este terreno es de él y que necesita saber si el pozo sirve. Eulalia apretó el palo con fuerza. Este terreno es mío y si no se van ahorita mismo voy a gritar hasta que venga todo el pueblo. Los hombres se fueron murmurando maldiciones, pero se fueron al día siguiente. Eulalia le contó todo a don Esteban Campos. Están desesperados, dijo el abogado.
Saben que van a perder y están tratando de asustarte, pero esto también nos sirve. Voy a documentar todos estos intentos de intimidación. Eso va a pesar en el juicio. ¿Cuánto falta para que esto se resuelva, licenciado? ¿Un mes, quizás 2? El juez ya aceptó el caso. Ramiro va a tener que presentarse a declarar, y cuando vea las pruebas que tenemos, no va a poder decir nada. Pero mientras esperaban, los días se volvieron más pesados. Eulalia sentía que alguien la vigilaba todo el tiempo. Las niñas tenían pesadillas y se despertaban llorando. Luna ya no se separaba de ellas. Como una guardiana silenciosa, una tarde, Leticia apareció en San Isidro. Llegó sola, sin Ramiro, en un carro prestado. Se veía cansada, con ojeras y el pelo mal pintado. Se paró frente al terreno y llamó a su madre. «Mamá, necesito hablar contigo». Eulalia salió de la cabaña. Las niñas se escondieron detrás de ella al ver a su madre biológica. «¿Qué quieres, Leticia?» «Quiero que pares esto, por favor. Ramiro está desesperado. Dice que lo vas a meter a la cárcel. Y me robó. Fue un error, mamá. Él pensó que estaba haciendo lo correcto». «¿Correcto? ¿Echarme a la calle fue correcto?» Leticia se mordió el labio. «Mira, yo sé que la regamos, pero eres nuestra madre. No nos puedes hacer esto. Ustedes me hicieron esto a mí primero. ¿Y mis hijas?» Leticia señaló a Lupita y Ana. «¿Ellas también van a pagar por nuestros errores?» Eulalia sintió que algo se le apretaba en el pecho. Era cierto que las niñas eran las más afectadas, pero también era cierto que si no hacía nada, crecerían pensando que estaba bien pisotear a la gente. «Tus hijas están bien conmigo, mejor de lo que estaban contigo. Son mis hijas, mamá. Entonces debiste tratarlas como tales, pero las botaste como basura». Leticia empezó a llorar, pero eran lágrimas de rabia más que de tristeza. «Si sigues con esto te vas a quedar sola, sin familia, sin nadie. Ya estoy sola, Leticia. Ustedes se encargaron de eso». Leticia se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y subió al carro. Antes de irse, gritó: «Te vas a arrepentir, vas a ver». Pero Eulalia no se movió. Se quedó parada en su terreno, con las niñas abrazadas a sus piernas y Luna a su lado. Esa noche no durmió. Se quedó sentada junto al fuego, vigilando. El padre Esteban había dicho que Dios estaba de su lado, pero a veces Dios dejaba que las cosas se pusieran muy difíciles antes de arreglarlas. Doña Nati llegó con un café caliente y se sentó junto a ella. «¿Cómo vas, mija?» «Cansada, asustada». «Eso es porque lo que estás haciendo es importante. Las cosas fáciles no asustan, pero tú vas bien. No te rajes ahora». «¿Y si me pasa algo, Nati? ¿Y si me hacen algo?» «No te van a hacer nada. Todo el pueblo te está cuidando. Y si se atreven a tocarte, van a tener que vérselas con todos nosotros». Eulalia sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas. «Gracias. Amiga, no sé qué haría sin ti. Lo mismo que has hecho siempre, salir adelante, porque eres más fuerte de lo que crees». Las dos se quedaron ahí, bebiendo café, mirando el fuego, esperando que amaneciera. Porque el amanecer siempre llega, aunque la noche sea muy larga. El día llegó, como llegan las tormentas, anunciado pero inesperado de todas formas. Don Esteban Campos había organizado una reunión comunitaria en la explanada junto a la iglesia. Sería ahí donde Eulalia presentaría públicamente su caso, con los documentos de Donato, con los testigos del ejido, con toda la verdad expuesta a la luz del sol. El padre Esteban había corrido la voz por todo San Isidro. «Vengan a ver cómo se hace justicia», había dicho desde el púlpito el domingo anterior. «Vengan a apoyar a una mujer que solo pide lo que le pertenece». Eulalia se levantó temprano esa mañana, se bañó con agua fría del pozo. Se peinó el cabello cano que siempre llevaba en un chongo. Se puso su mejor vestido, uno azul marino que guardaba para las ocasiones importantes. Las manos le temblaban mientras se abotonaba el cuello.
¿Tienes miedo, abuelita?, preguntó Lupita viéndola desde el petate. Sí, mija, mucho, pero vas a estar bien, ¿verdad? Eulalia se arrodilló y la abrazó. Voy a estar bien, porque llevo la verdad conmigo. Y la verdad siempre gana. No estaba segura de creer esas palabras, pero las niñas necesitaban escucharlas. A las 10 de la mañana, la explanada ya estaba llena de gente. Había sillas plegables formando un semicírculo, y en el centro una mesa donde don Esteban Campos había puesto todos los documentos ordenados por categorías. El padre Esteban estaba parado junto al altar portátil que usaban para las misas al aire libre. Eulalia llegó con las niñas de la mano y con Luna siguiéndolas como siempre. La gente la saludaba con la cabeza, con sonrisas de apoyo. Doña Nati le había guardado un lugar en primera fila. Aquí estamos. Mija, le susurró, no estás sola. A las 10:30 se escuchó el ruido de un motor. Una camioneta blanca y reluciente se estacionó en la entrada de la explanada. De ella bajaron Ramiro y Leticia. Ramiro venía vestido con pantalón de vestir y camisa de manga larga, el pelo engomado hacia atrás. Leticia traía un vestido negro y lentes oscuros, como si fuera un funeral. El murmullo de la gente se detuvo. Todos voltearon a verlos. Ramiro caminó hacia adelante con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Mamá», dijo con voz fuerte para que todos escucharan. «Qué gusto verte. Nos enteramos de que estabas aquí y vinimos a buscarte». Eulalia sintió que el corazón le latía tan fuerte que todos podían escucharlo. ¿Vinieron a buscarme? ¿Ahora sí? Claro, mamá. Todo esto ha sido un malentendido terrible. Queremos que regreses a casa, que vuelvas con nosotros. Leticia se quitó los lentes y forzó una sonrisa. Sí, mamá, te extrañamos. Las niñas también pueden volver. Vamos a ser una familia otra vez. La gente murmuraba. Algunos parecían conmovidos por las palabras, pero otros, los que conocían la historia completa, fruncían el ceño con desconfianza. Don Esteban Campos se puso de pie. «Señor Ramiro, señora Leticia, esta reunión no es para reconciliaciones familiares. Es para presentar evidencia de fraude y despojo». Ramiro lo miró con desprecio. «¿Y usted quién es? Soy el abogado de doña Eulalia y tengo documentos que demuestran que usted falsificó la herencia de su madre». «Eso es mentira. Mi padre me dejó todo a mí. Yo soy el hijo mayor». Su padre dejó un testamento notariado que dice lo contrario. El padre Esteban levantó la mano para pedir silencio. «Dejemos que hablen los documentos». «Doña Eulalia, ¿quiere comenzar?» Eulalia se puso de pie con las piernas temblándole. Caminó hasta el centro, donde estaba la mesa con los papeles. Don Esteban le alcanzó el primer documento. «Este», dijo Eulalia con voz que intentaba no quebrarse, «es el testamento original de don Donato López. Mi esposo está fechado 6 meses antes de su muerte. Está notariado y firmado por 2 testigos. Le temblaban tanto las manos que casi no podía sostener el papel. En este testamento, Donato me deja el terreno de San Isidro con todos los derechos del agua del pozo. Aquí dice clarito, a mi esposa Eulalia, por todo lo que ha hecho por esta familia». Ramiro dio un paso adelante. «Ese testamento no vale. Mi papá estaba enfermo, no sabía lo que firmaba». Don Esteban Campos intervino. «El testamento fue hecho ante notario público, con evaluación médica que certifica que don Donato estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Aquí está el certificado». Mostró otro papel. Ramiro apretó los puños. Eulalia continuó, ahora con más firmeza en la voz. «Además de esto, Donato dejó cartas donde explica por qué hizo lo que hizo». Abrió una de las cartas y leyó en voz alta, con la voz quebrada pero clara. «Le di a Ramiro una última oportunidad de hacer lo correcto. Le dejé la casa, las parcelas, todo lo que podía necesitar. Solo le pedí que cuidara a su madre. Si lo hizo, entonces este testamento no importa. Pero si la dejó en la calle, si la trató como basura,
Entonces que sepa que yo la protegí desde donde ya no estoy. Algunas mujeres en la audiencia empezaron a llorar. Doña Nati se limpiaba los ojos con el delantal. Ramiro explotó. «Esos son puras mentiras. Mi padre nunca escribió eso. Es su letra», dijo Eulalia. «La misma letra con la que me escribió cartas de amor durante 40 años. Don Esteban Campos puso sobre la mesa más documentos. Y aquí tenemos las pruebas del fraude, recibos de ventas de parcelas que no le pertenecían, firmas falsificadas, documentos donde Ramiro López se hizo pasar por el dueño único de propiedades que eran de la familia completa. Yo no hice nada ilegal. Los peritos del juzgado ya compararon las firmas. Son falsas». El silencio cayó pesado sobre la explanada. Ramiro sudaba. Leticia miraba al suelo. Don Fortino, el comisario del ejido, se levantó para hablar. «Yo puedo confirmar que los derechos del agua del pozo están registrados legalmente a nombre de don Donato López, y por ley pasan a la viuda. Doña Eulalia es la dueña legítima de ese pozo y de todo lo que produzca. En tiempos de sequía», agregó otro hombre del ejido, «ese pozo vale mucho. Puede producir 5,000 pesos diarios». Ramiro sabía eso. Por eso le dio a su mamá ese terreno inútil, pensando que nunca iba a descubrir su valor. La gente empezó a murmurar con enojo. Ramiro intentó defenderse. «Yo no sabía que el pozo valía tanto. Se lo di de buena fe». «Mentira», dijo Eulalia con voz firme. «Lo investigaste, por eso lo sellaste, para que yo no lo abriera. Pero lo que no sabías es que tu padre escondió ahí la verdad». Ramiro dio un paso amenazante hacia su madre. La gente se puso de pie, lista para intervenir. «Tú no eres nada. Nunca valiste nada, por eso papá se murió, para no verte más». Esas palabras cayeron como piedras. El padre Esteban abrió los ojos con horror. Doña Nati gritó: «Desgraciado, ¿así le hablas a tu madre?». Eulalia se tambaleó, como si la hubieran golpeado. Lupita y Ana corrieron a abrazarla, llorando. Luna baló fuerte, como protestando. Por un momento, Eulalia sintió que todo el dolor de las últimas semanas la aplastaba. Sintió que quizás Ramiro tenía razón, que quizás no valía nada, pero entonces sintió las manitas de sus nietas aferrándose a ella, vio las caras de la gente de San Isidro mirándola con respeto, vio a doña Nati, al padre Esteban, a don Esteban Campos, todos ahí por ella, y recordó las palabras de Donato: «Para que no te borren». Se enderezó despacio, se limpió las lágrimas, miró a Ramiro directo a los ojos. «El malentendido, hijo mío, fue pensar que yo no valía nada, pero yo valgo porque sobreviví a todo lo que me hiciste, valgo porque estas niñas me necesitan, y valgo porque tu padre supo que yo era más fuerte que cualquier papel». La voz le salió firme, sin quebrarse, y en ese momento toda la explanada estalló en aplausos. Ramiro y Leticia se quedaron ahí parados, derrotados, sin nada más que decir. La justicia había hablado. Los días después de la reunión fueron como vivir en otro mundo. La noticia se había regado por toda la región. La viejita que encontró la verdad en el fondo de un pozo. La madre que sus hijos votaron, pero que se levantó con dignidad. La gente hablaba de Eulalia en los mercados, en las tiendas, en las esquinas. Don Esteban Campos no perdió tiempo. Al día siguiente de la reunión pública, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público del Distrito. Los documentos que Donato había dejado eran tan claros, tan contundentes, que el fiscal no tuvo más remedio que aceptar el caso. «Es fraude documentado», le explicó don Esteban a Eulalia en su oficina. Ramiro falsificó firmas, vendió propiedades que no le pertenecían, la despojó de su herencia. Esto no es solo civil, es penal. ¿Qué significa eso, licenciado? Significa que puede ir a la cárcel de 3 a 10 años, dependiendo de cuánto dinero esté involucrado.
Eulalia sintió un nudo en el estómago. Por más que Ramiro le había hecho, imaginarlo en la cárcel le dolía. Era su hijo, al fin y al cabo, y no hay otra forma. Don Esteban se quitó los lentes y la miró con comprensión. Podría haber un arreglo. Si Ramiro devuelve todo lo que robó, si reconoce públicamente el fraude, el juez podría ser más benévolo, pero tiene que aceptar sus crímenes. Y si no, entonces va a juicio, y con las pruebas que tenemos, va a perder. 2 semanas después, la comisaría del ejido emitió una resolución oficial. El testamento de don Donato era válido. Los derechos del agua del pozo pertenecían legalmente a Eulalia López, viuda de Donato. El terreno, las escrituras, todo estaba a su nombre. Don Fortino le entregó personalmente los documentos. Felicidades, doña Eulalia. Oficialmente, usted es dueña de uno de los pozos más productivos del ejido. Gracias, don Fortino. No sabe lo que esto significa. Lo sé perfectamente y me alegro. Aquí en San Isidro necesitamos más gente como usted, pero la batalla legal no había terminado. Ramiro contrató un abogado de la ciudad, un tipo con traje caro y palabras elegantes, que intentó impugnar el testamento. Argumentó que Donato estaba enfermo, que había sido manipulado, que los documentos eran falsos, pero cada argumento se caía ante las pruebas. El notario que había certificado el testamento dio testimonio de que Donato estaba lúcido y consciente. Los testigos confirmaron todo. Las firmas falsificadas de Ramiro fueron verificadas por peritos. El juez del distrito, un hombre mayor de apellido Ávila, revisó todo con cuidado. Llamó a Ramiro a declarar. Eulalia estuvo presente en la audiencia. Ver a su hijo sentado en el banquillo, sudando y nervioso, le partía el alma, pero se mantuvo firme. El juez le preguntó directamente: «Señor López, ¿falsificó usted la firma de su padre en estos documentos?» Ramiro miró a su abogado. El abogado asintió levemente. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Mi padre ya estaba muy enfermo y... La pregunta es simple, ¿sí o no? Ramiro bajó la cabeza. Sí lo hice. Un murmullo recorrió la sala. Eulalia cerró los ojos sintiendo que algo se rompía dentro de ella. Era la confesión que necesitaba, pero dolía como una puñalada. El juez continuó. «Y vendió usted parcelas que pertenecían al patrimonio familiar sin consentimiento de los demás herederos. Necesitaba el dinero. Tenía deudas. ¿Y dónde está ese dinero ahora?» Ramiro no respondió. Su abogado intervino. «Su señoría, mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo. Devolverá lo que se pueda recuperar y reconocerá públicamente sus errores». El juez miró a Eulalia. «Señora López, ¿usted qué opina?» Eulalia se puso de pie con las piernas temblándole. «Señor juez, yo no quiero venganza, solo quiero que se reconozca la verdad, que mi esposo hizo ese testamento porque me amaba. Que yo no soy basura que se tira, eso es todo». El juez asintió con respeto. «La ley es clara. El señor Ramiro López deberá devolver todas las propiedades vendidas ilegalmente, si no puede recuperarlas. Deberá pagar su valor actual. La casa familiar será vendida para saldar esas deudas. Además, enfrenta cargos penales que serán evaluados en un juicio separado». Ramiro se hundió en su silla. Leticia, que estaba sentada atrás, empezó a llorar. Cuando salieron del juzgado, Leticia alcanzó a Eulalia en las escaleras. «Mamá, por favor, dile al juez que no venda la casa. Es lo único que nos queda». Eulalia la miró con tristeza. «Era lo único que yo tenía también, Leticia, y ustedes me lo quitaron sin pensarlo 2 veces. Pero somos tu familia. La familia no se comporta así, hija. Lo siento, de verdad lo siento». Y siguió caminando, con Lupita y Ana tomadas de su mano. El proceso de devolución tomó semanas. Ramiro había vendido 2 parcelas a agricultores vecinos. Los compradores tuvieron que devolverlas cuando se demostró que la venta era ilegal. Estaban furiosos,
pero la ley era la ley. La casa familiar fue tasada y puesta en venta. Era una casa bonita, de 2 pisos, con un patio grande y árboles frutales. Eulalia había vivido ahí la mayor parte de su vida adulta. Ver el letrero de "se vende" le dolió más de lo que esperaba. ¿Estás bien?, le preguntó doña Nati cuando fueron a verla por última vez. No lo sé. Siento que estoy perdiendo algo, aunque ya lo había perdido hace tiempo. No estás perdiendo nada, Eulalia. Estás ganando tu dignidad. La casa se vendió en menos de un mes. Con ese dinero se pagaron las deudas de Ramiro y se recuperó parte del valor de las parcelas vendidas. Lo que sobró fue dividido según el testamento original. La mayor parte para Eulalia, algo para Ramiro y Leticia, y un fondo para las niñas. Pero el golpe más duro para Ramiro vino después. El fiscal decidió proceder con los cargos penales. Fue sentenciado a 2 años de prisión por fraude, aunque podría salir antes con buena conducta el día que se lo llevaron. Eulalia fue a verlo al juzgado. Ramiro la vio desde lejos y bajó la mirada. Avergonzado, ella se acercó y le habló a través de la reja. Ramiro, él levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Mamá, no vengo a regodearme, vengo a decirte que todavía eres mi hijo y que cuando salgas de aquí, si quieres conocer a tu madre de verdad, ahí voy a estar. Ramiro empezó a llorar como no lloraba desde niño. Lo siento, mamá, lo siento tanto. Lo sé, hijo. Lo sé. Eulalia puso su mano sobre la reja. Ramiro puso la suya del otro lado. Se quedaron así un momento, conectados por el metal frío. Algún día vas a entender que esto no fue para destruirte, le dijo ella. Fue para salvarte, para que aprendas que la gente vale por lo que es, no por lo que tiene. Me vas a perdonar. Ya te perdoné, Ramiro, desde el día que encontré las cartas de tu padre. Pero perdonar no significa olvidar, significa seguir adelante con la verdad clara. Se despidieron sin abrazarse. No era el momento todavía. Quizás nunca lo sería, pero al menos había honestidad. Leticia no fue a la cárcel, pero perdió todo, sin la casa, sin las propiedades. Tuvo que irse a vivir con una prima en otro estado. Intentó recuperar a sus hijas, pero cuando el juez les preguntó a Lupita y Ana dónde querían estar, las dos dijeron al mismo tiempo: con nuestra abuelita, y así quedó. Eulalia obtuvo la custodia legal completa. El padre Esteban organizó una misa de acción de gracias en la iglesia. La gente de San Isidro llenó las bancas. Eulalia estaba sentada en primera fila con las niñas a cada lado y Luna amarrada afuera, esperando pacientemente. Hoy celebramos la justicia, dijo el padre desde el púlpito. No la venganza, sino la justicia, la que devuelve a las personas su dignidad. Doña Eulalia nos enseñó que nunca es tarde para defender lo que es correcto, que la verdad siempre encuentra su camino y que el amor verdadero, como el de don Donato, nunca muere. La gente aplaudió. Eulalia lloraba, pero eran lágrimas de alivio. Después de la misa, don Esteban Campos se acercó a ella. Doña Eulalia, el caso está cerrado. Usted ganó todo. Gracias, licenciado, por todo. No me agradezca, usted hizo el trabajo difícil, no rendirse. Esa noche, de regreso en su terreno, Eulalia se sentó frente al pozo y miró las estrellas. Lo hice, viejo, susurró al cielo. Hice lo que me pediste, no me dejé borrar. El viento sopló suave, como una respuesta, y Eulalia supo que Donato estaba sonriendo. 3 meses después del juicio, San Isidro parecía otro lugar. O quizás Eulalia era la que lo veía diferente ahora que ya no cargaba el peso de la injusticia en los hombros. Lo primero que hizo con el dinero que le tocó de la venta de la casa fue arreglar el pozo. Don Fortino le recomendó a un ingeniero del ejido que instaló una bomba de agua manual, simple pero efectiva. Cuando la probaron por primera vez y el agua brotó limpia y fresca,
Eulalia sintió que algo renacía dentro de ella. «Es agua buena», dijo el ingeniero probándola. «Puede vender fácil 100 tambos diarios con la sequía que tenemos. Va a tener clientes de sobra». Y así fue. En menos de una semana, los agricultores del ejido empezaron a llegar con sus tambos y sus cubetas. 50 pesos por tambo, como había calculado don Fortino. No era una fortuna, pero eran entre 3 y 5,000 pesos diarios, más de lo que Eulalia había ganado en toda su vida. Con ese dinero, lo segundo que hizo fue arreglar la cabaña. Contrató a un albañil del pueblo que le puso un techo de lámina firme. Le reforzó las paredes de adobe y le hizo una puerta de madera con cerrojo. Ya no dormirían bajo las estrellas ni se mojarían cuando lloviera. «Quedó bonita su casita, doña Eulalia», dijo el albañil limpiándose el sudor. «Ya no parece la ruina que era. Gracias, don Chema. Usted hizo un buen trabajo, para servirle, y si necesita algo más. Aquí me busca». Luego vinieron los muebles, nada lujoso, solo lo necesario. 2 catres de metal para las niñas, uno para ella, una mesa con 4 sillas, un ropero chico, una estufa de gas de 2 hornillas. Cosas simples que convirtieron la cabaña en un hogar de verdad. Lupita y Ana no cabían de la emoción. Saltaban en sus catres nuevos, abrían y cerraban las puertas del ropero, tocaban todo como si fuera un tesoro. «Abuelita, tenemos casa de verdad», gritaba Ana dando vueltas. «Sí, mija, ahora sí tenemos casa». Doña Nati llegó con cortinas que ella misma había cosido de tela floreada, alegres y luminosas. «Para que se vea más bonito», dijo colgándolas en las ventanas. «Una casa sin cortinas no es casa. Ay, Nati, no sé cómo pagarte todo lo que has hecho por nosotras. No me pagas, me lo devuelves siendo feliz. Eso es pago suficiente». Con el agua del pozo, Eulalia empezó a cultivar un huerto. Doña Nati le enseñó a sembrar jitomates, chiles, calabazas, cilantro, rábanos. La tierra que antes estaba seca y agrietada empezó a reverdecer. Era un milagro chiquito, pero era su milagro. «¿Ves?», le decía doña Nati mientras regaban juntas. «La tierra solo necesitaba agua y cariño, como las personas. Las niñas ayudaban en el huerto. Lupita era cuidadosa y paciente, arrancaba las hierbas malas con delicadeza. Ana era más impulsiva y regaba con tanta fuerza que inundaba todo, pero lo hacía con tanto entusiasmo que daba risa. Luna, la cabra que había sido la llave de todo, pastaba tranquila entre las plantas. Ya no estaba flaca ni triste. Tenía el pelaje brilloso y los ojos alertas. A veces Eulalia la miraba y pensaba que ese animal había sido un ángel disfrazado, con el huerto produciendo. Eulalia empezó a vender verduras en el mercado. No ganaba mucho, pero era dinero extra y le gustaba platicar con las señoras, compartir recetas, sentirse parte de la comunidad. «Sus jitomates están buenísimos, doña Eulalia», le decía una clienta. «¿Qué les pone?» «Agua buena y amor», respondía ella sonriendo. «No hay más secreto que ese». Un día, el padre Esteban la buscó con una propuesta. «Doña Eulalia, he estado pensando, usted sabe hacer queso, ¿verdad?». «Sí, padre, toda la vida lo hice. Y si hace queso para vender con la leche de Luna y comprando leche a otros del ejido, el queso fresco se vende bien en el mercado». La idea le gustó. Con ayuda de doña Nati, empezó a hacer quesos redondos, blancos y frescos. Los envolvía en hojas de maíz y los vendía a 20 pesos cada uno. Se le acababan rápido. «Este queso está rico», le decía la gente. «Sabe a queso de antes, como el que hacían las abuelas». «Es que lo hago con las manos, no con máquinas», respondía ella orgullosa. Poco a poco, el terreno que había sido un baldío se transformó. Ahora había una casita digna, un huerto verde
El pozo con su bomba funcionando, gallinas picoteando en un corral que don Chema le había hecho, y hasta un árbol de limón que doña Nati le regaló y que empezaba a crecer. Las niñas fueron inscritas en la escuela del pueblo. Lupita en segundo año, Ana en preescolar, iban limpias, con el pelo peinado, con mochilas nuevas y útiles completos. Ya no eran las niñas asustadas que llegaron hace meses, sino niñas que sonreían y jugaban con sus compañeros. «¿Cómo te fue en la escuela, mija?», le preguntaba Eulalia a Lupita cada tarde. «Bien, abuelita, la maestra dice que soy buena para leer. ¿Y tú, Ana?» «Dibujé una casa, nuestra casa, con el pozo y luna». Eulalia guardaba esos dibujos como tesoros. Un sábado por la tarde, don Esteban Campos llegó al terreno con buenas noticias. «Doña Eulalia, se terminaron todos los trámites legales, ya no hay ningún pendiente. Todo está a su nombre, el terreno, el pozo, los derechos del agua. Nadie se lo puede quitar. Gracias, licenciado, por todo lo que hizo. Fue un honor. Y mire, le traje esto», le entregó un sobre. Dentro había el título de propiedad, con su nombre escrito con letra clara: Eulalia López, viuda de Donato. «Es suyo, guárdelo bien». Eulalia abrazó el documento contra su pecho. No era solo un papel. Era la prueba de que existía, de que valía, de que tenía un lugar en el mundo. La comunidad de San Isidro la había adoptado completamente. Ya no era la forastera ni la viejita que llegó sin nada. Era doña Eulalia, la del pozo, la de los quesos buenos, la que se levantó de donde la quisieron hundir. El padre Esteban usaba su historia en las homilías como ejemplo de fe y perseverancia. «Hermanos», decía desde el púlpito, «cuando piensen que ya no pueden más, acuérdense de doña Eulalia. Ella nos enseñó que nunca es tarde para defenderse, que la dignidad no tiene edad y que el amor verdadero trasciende incluso la muerte». Una tarde, mientras Eulalia regaba el huerto, llegó una señora que no conocía. Era mayor, con el pelo blanco y un bastón. «¿Usted es doña Eulalia?» «Sí, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» «Vengo de San Lucas, del pueblo de al lado. Me enteré de su historia. Yo también tengo problemas con mis hijos. Me quieren quitar mi casa. ¿Usted cree que pueda hacer lo que usted hizo?» Eulalia dejó la manguera y se acercó a ella. «Señora, si tiene la razón de su lado, puede hacer lo que sea. Lo primero es no tener miedo, lo segundo es buscar ayuda. Venga, siéntese, le voy a dar el teléfono del licenciado que me ayudó». Pasaron la tarde platicando. Eulalia le contó todo: el pozo, los documentos, el juicio, y le dio consejos de corazón. «No es fácil», le dijo. «Va a doler, pero al final usted va a poder dormir tranquila sabiendo que hizo lo correcto». La señora se fue con lágrimas en los ojos, pero con esperanza en el corazón. Esa noche, Eulalia se sentó en una silla afuera de su casa, mirando el cielo estrellado. Las niñas dormían adentro. Luna descansaba cerca del pozo. Todo estaba en paz. Pensó en el día que llegó a ese lugar, sin techo, sin comida, sin esperanza, y miró lo que ahora tenía: un hogar, sustento, dignidad, amor. «Lo logramos, viejo», susurró al viento. «Lo logramos juntos», y supo que Donato estaba orgulloso. 3 meses habían pasado desde el juicio, pero se sentía como una vida entera, porque no era solo tiempo lo que había pasado, era transformación. Eulalia ya no era la misma mujer que llegó con una cabra vieja y un papel arrugado. Era una mujer que conocía su valor, una mujer que había peleado por su lugar y lo había ganado, una mujer que había reconstruido su vida desde las cenizas. Y apenas estaba empezando. 6 meses después del juicio, Eulalia se levantó como todas las mañanas, con el canto del gallo de doña Nati y el balido suave de Luna. Pero esa mañana era diferente. Había algo en el aire, una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Se asomó por la ventana de su casita y miró el huerto que se extendía verde y generoso bajo el sol de la mañana.
Los jitomates colgaban rojos y gordos de las plantas. Los chiles brillaban como pequeños tesoros verdes. Las calabazas se asomaban entre las hojas anchas. Todo eso había crecido de la tierra que antes era solo polvo y piedras, agua buena y paciencia. Eso era todo lo que se necesitaba. Preparó el desayuno mientras las niñas se desperezaban: frijoles refritos, tortillas recién hechas, un poco de queso fresco que ella misma había hecho el día anterior. Cosas simples, pero hechas con amor. «Buenos días, abuelita», dijo Lupita frotándose los ojos. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien? Soñé que Luna podía volar». Eulalia sonrió. «¿Quién sabe, mija? A lo mejor sí puede. Esa cabra ha hecho cosas más raras». Después del desayuno, mientras las niñas se alistaban para la escuela, Eulalia salió a darle de comer a las gallinas. El sol ya calentaba fuerte, pero era un calor que ya no le parecía castigo. Era solo el sol de siempre. Haciendo su trabajo, cuando regresó a la casa, encontró un sobre blanco que alguien había deslizado por debajo de la puerta. Lo levantó con curiosidad. Tenía su nombre escrito con letra temblorosa que conocía bien. Era de Leticia. Se sentó en una de las sillas de la mesa y abrió el sobre con manos que ya no temblaban. Dentro había una carta de 2 páginas escritas a mano. «Mamá», comenzaba, «no sé si vas a leer esto. No sé si tienes ganas de saber de mí, pero necesito escribirte porque si no lo hago, me voy a ahogar en lo que cargo». Eulalia respiró hondo y siguió leyendo. «He pensado mucho en todo lo que pasó, en cómo te tratamos, en cómo te corrimos de tu propia casa como si fueras basura, y no tengo justificación para nada de eso. Era tu casa, era tu vida, y nosotros te la quitamos porque pudimos, porque pensamos que no ibas a poder defenderte». Las palabras estaban manchadas en algunas partes, como si Leticia hubiera llorado mientras escribía: «Ramiro está en la cárcel, yo estoy viviendo con la prima Marcela en Querétaro, no tengo nada, perdí todo, y lo peor es que perdí a mis hijas. Lupita y Ana están mejor contigo. Lo sé, pero me duele tanto saber que no me quieren ver, que cuando les preguntaron dónde querían estar, dijeron tu nombre sin dudarlo». Eulalia sintió que algo se le apretaba en el pecho. «No te escribo para pedirte perdón, porque sé que no lo merezco. Te escribo para decirte que tenías razón en todo, que nunca te vimos, nunca valoramos lo que hiciste por nosotros, y ahora que todo se derrumbó, entiendo lo que papá quiso enseñarnos. Que la gente vale por lo que es, no por lo que tiene. Sé que tal vez nunca me perdones y lo acepto, pero quiero que sepas que si algún día, aunque sea de lejos, puedo ver a mis hijas crecer, me voy a conformar con eso, porque ellas merecen estar donde están contigo, en un lugar donde las quieren de verdad. Te deseo lo mejor, mamá, y ojalá algún día puedas pensar en mí sin que te duela. Tu hija, Leticia». Eulalia dobló la carta despacio y la guardó en el sobre. Se quedó un momento sentada, mirando por la ventana, sintiendo cosas que no sabía cómo nombrar. No era perdón todavía, pero tampoco era odio. Era algo intermedio, algo parecido a la compasión mezclada con tristeza. Guardó la carta en el cajón de la mesa, junto con las cartas de Donato. Algún día, cuando estuviera lista, tal vez la volvería a leer, o tal vez le respondería, pero no era hoy. Las niñas salieron corriendo, ya listas para la escuela con sus mochilas al hombro. «Adiós, abuelita, adiós, mis amores, pórtense bien». Las vio alejarse por el camino, saltando y riendo como solo los niños saben hacerlo, y sintió una gratitud tan grande que casi no cabía en su pecho. Después del mediodía, cuando el sol ya pegaba duro, Eulalia se sentó bajo el árbol de limón que había crecido sorprendentemente rápido. Doña Nati llegó con una jarra de agua fresca y 2 vasos. «¿Cómo va todo?» «Comadre, desde hacía un mes», se llamaban así, comadres, porque la amistad que habían formado era más fuerte que cualquier lazo de sangre.
Va bien, Nati, muy bien. ¿Y esa cara? Te veo pensativa. Eulalia le contó sobre la carta de Leticia. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé, todavía me duele, pero ya no me duele como antes. Es un dolor más suave, como una cicatriz vieja que ya no sangra pero que ahí está. Eso es bueno, Eulalia. Significa que estás sanando. Sí, creo que sí. Se quedaron en silencio un rato, bebiendo agua fresca, escuchando el viento pasar entre las hojas del limonero. ¿Sabes qué es lo más raro?, dijo Eulalia después de un momento. Que ya no tengo miedo. Durante tanto tiempo viví con miedo. Miedo de molestar, miedo de estorbar, miedo de no valer nada. Y ahora ese miedo se fue. Es porque encontraste tu lugar. Sí, encontré mi lugar esa tarde, cuando las niñas regresaron de la escuela. Eulalia les preparó una merienda especial, quesadillas de queso fresco con salsa verde. Se sentaron las tres en la mesa y platicaron sobre el día. Abuelita, la maestra dijo que tengo buena letra, presumió Lupita. ¿Y tú, Ana? Yo hice un dibujo de luna con alas, como en mi sueño. A ver, enséñame. Ana sacó de su mochila un dibujo hecho con crayones. Una cabra blanca con alas enormes volando sobre un pozo. Era tierno y un poco chueco, pero hermoso a su manera. Está precioso, mi amor. Lo voy a pegar en la pared. Y así lo hizo. El dibujo fue directo a la pared de la cocina. Junto a otras cosas que había ido guardando, una foto de Donato, una estampa de la Virgen de Guadalupe, el título de propiedad enmarcado. Cuando cayó la noche y las niñas se durmieron, Eulalia salió a sentarse frente al pozo como hacía casi todas las noches. Luna se acercó y puso la cabeza sobre su regazo. Eulalia le acarició las orejas con ternura. Gracias, animalito, por todo. Sin ti, nunca hubiera encontrado la caja. Luna avaló suavemente, como diciendo, de nada. Eulalia miró las estrellas que brillaban en el cielo oscuro, sacó de su bolsillo una de las cartas de Donato que siempre llevaba consigo y la releyó a la luz de la luna. El amor no termina. Eulalia solo cambia de forma. Yo te cuido desde donde estoy, como siempre prometí. Ya lo sé, viejo, susurró. Ya lo sé. Una lágrima le rodó por la mejilla, pero era una lágrima dulce. No de dolor, sino de amor, del amor que había resistido la muerte, la traición, el tiempo. El viento sopló suave, moviendo las ramas del limonero, y Eulalia se dio cuenta de algo importante. El viento ya no le dolía. Antes, cada ráfaga le recordaba el día que le cerraron el portón, el día que caminó por la brecha con las niñas y Luna, el día que pensó que no iba a sobrevivir. Pero ahora el viento era solo viento. Ya no cargaba dolor, solo frescura, solo vida. Se levantó despacio y entró a la casa. Revisó que las niñas estuvieran bien tapadas. Les dio un beso en la frente a cada una. Luego se acostó en su propio catre, en su propia casa, en su propio terreno. Y antes de dormir, pensó en todo lo que había vivido en esos meses. El pozo sellado que guardaba secretos, la cabra vieja que nadie quería, las cartas de un esposo que la amó más allá de la muerte, la justicia que llegó aunque tardó, las niñas que ahora sonreían sin miedo. Pensó en Ramiro en la cárcel, aprendiendo lecciones duras, en Leticia en Querétaro, cargando su propio peso, y sintió algo que no esperaba sentir. Esperanza de que algún día quizás pudieran encontrarse de nuevo como familia, pero diferente. Una familia honesta. Cerró los ojos y sonrió. Había recuperado algo más valioso que tierra o agua o dinero. Había recuperado su nombre, su dignidad, su lugar en el mundo. Y cuando el viento volvió a soplar esa noche, entrando por las ventanas de su casita, Eulalia ya no tembló, porque el viento ya no le dolía. Ya no le dolía nada. Solo quedaba la paz de saber que había sobrevivido, que había peleado, que había ganado, y que su vida